Bueno, bueno, Mateo, ¿cómo va? ¿Todo Todo bien? bien, por lo menos todo bien, Valentino. Todo en Bueno, orden. me alegro mucho. Bueno, Mateito, el tema que nos trae hoy acá es una entrevista sobre la adopción de tecnología e inteligencia artificial en auditoría externa. Te quería Perfecto. hacer una introducción, que, bueno, los resultados que se presenten en este estudio se van a utilizar exclusivamente con fines académicos dentro del marco de la carrera de contador público en la Universidad del Siglo XXI. Y bueno, no se va a divulgar la información en ninguna forma que permita tu identificación. Y bueno, el estudio no tiene fines comerciales y garantiza la protección y confidencialidad de la información de los participantes. Así que bueno, para que te sirva. Ahí es. Bueno, para arrancar con esta entrevista vamos a empezar un poco con datos demográficos y profesionales tuyos. Eh, Te quería preguntar primero, ¿qué edad tenés, Mateo? 27 años. 27. Bien. ¿Y hace cuánto tiempo obtuviste tu título de contador público? En noviembre va a ser 2 años, así que un año y medio, más o menos. Oh, ¿qué tal? ¿Practicaste auditoría externa en estos últimos 3 años? Sí, e incluso es lo que me dedico. Hace ya dos Ah, años que me estoy dedicando a esto. hasta ahora. Muy bien. ¿Y trabajas o trabajaste en alguna firma de auditoría del Big Four? Sí, actualmente estoy trabajando en una Big Four que es PwC, que es PricewaterhouseCoopers, que es una de las Big Four. Muy bien. Bueno, ahora las preguntas van un poco más sobre el conocimiento y familiaridad que tengas con la IA. ¿Conoces el concepto de inteligencia artificial? Quiero- Sí, sí, la verdad que sí, hoy en día es de lo que se habla muchísimo y nos tenemos que adaptar a eso. Difícil no conocerlo hoy en día. Bueno, quería preguntarte, ¿para qué funciones utilizas actualmente IA en tu trabajo? Si es que lo utilizas. Sí, Eh, nosotros, perdón, te no, no, interrumpí. no, está bien, sigue, sigue. Que nosotros lo usamos mucho, tenemos muchas capacitaciones al respecto. Yo creo que a lo largo de mi día laboral lo uso por lo menos un tercio o un 50% a lo largo del día. Tenemos Bien, bastante uso. muy mucho, está bien. Bueno, o sea que sí has aplicado o aplicás sí en proceso de auditoría externa, si es que aplicas en el Sí. trabajo, ¿viste? Y bueno, me imagino que también conocerás a alguien que aplique o que haya aplicado IA en proceso de auditoría externa, si es que trabajas con más compañeros, algo, todo lo mismo. Sí, 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 con mis colegas, tanto de acá de Argentina como de Estados Unidos, todos usamos la inteligencia artificial e incluso nos promueven a que lo hagamos. No Mira solamente que vos, va en nosotros, sino que es prácticamente un requisito usarla. mira vos. Wow, ¿qué tal? Bueno, quería preguntar también, ¿qué aplicaciones de IA para auditoría externa conoces? Hablando un poco en la funcionalidad. No sé si herramienta de análisis predictivo, software de actualización, de automatización de auditorías, sistema de detección de fraude, procesamiento de grandes volúmenes de datos o alguna otra idea. Nosotros por ahora los que más usamos en el trabajo es Copilot, que viene con el equipo de Microsoft, y también uno que es interno de la empresa que se llama PwC, que es una unión de negocio que hizo ChatGPT con nuestro trabajo, ya que no podemos brindar información confidencial de los clientes, que es la gran mayoría que usamos. Es confidencial, no, no es la que está publicada en todos lados, ya que nosotros preparamos una auditoría antes de que se publique en los medios. Eh, por lo tanto, el uso que le damos es más administrativo eh, que para prevenir fraudes. En algunos casos muy puntuales en que no hay información confidencial, solo numéricos, la usamos para determinar tendencias, por ejemplo, pero no es el uso más común. El uso más común es, tenemos alguna documentación en ciertas partes o leyes de Estados Unidos para interpretarlas, algún proceso puntual, le decimos cómo se está aplicando, que el consulte nos explique, cuando tenemos que redactar emails con el cliente, que nos tenemos que comunicar, o cuando escribimos algunas cosas, nosotros trabajamos en inglés,
para tener una escritura perfecta, lo pasamos por ahí para que lo reformule. Pero en todo este uso siempre la información confidencial se censura. Por ejemplo, si tenemos que escribir alguna documentación en la que estamos hablando sobre algún empleado dentro de la firma, se censura esa información y se pone, por ejemplo, en lugar que diga fulanito, se pone la persona X eh, junto con la persona Y, hicieron tal cosa. Y cuando es con documentación numérica, es lo mismo. Se falsifican algunos números para que te explique cómo es la metodología a llegar a algunas cosas, Y y mantener el control. ahí, claro, exacto. Por ejemplo, uno de los casos que me pareció muy bueno, uno de los clientes con los que estoy trabajando yo, con un banco muy grande, una de sus sucursales está en Singapur. En Singapur se habla chino mandarín. Por lo tanto, hay documentación que nos la mandan en chino mandarín y bueno, nosotros no entendemos mucho. Así que nosotros le copiamos los textos, se lo mandamos a Copilot, porque incluso eran escaneados, o sea, ni siquiera lo podías poner en Google Traductor. Claro, Así que eran escaneados, que era difícil de verlo. Copilot lo entendía y te lo traducía. Y nos pasó con un caso que por esto de tener otro idioma, se quiebra en el momento de codificación de información, porque para que la recibamos nosotros la codifican, después se codifica, y al ser un idioma como chino mandarín, se rompió y aparecían números, letras con acentos que no entendíamos y no había forma. Y teníamos que entregar el plazo de documentación, era muy rápido. Así que le preguntamos a Copilot, nos explicó cuáles fueron los métodos que se usaron de codificación para romperlo y hacer una ingeniería inversa, que eso no se me había ocurrido nunca. Y claro, bueno, esas son las facilidades y agilidades que te da, porque si no, tenemos que nosotros encontrar disponibilidad en compañeros de trabajo nuestro que son que hablan chino, que tienen que traducir todo, entender, después hablar con la parte de tecnología y que diga qué pasó acá, y con eso nos ahorramos muchas horas de trabajo. bueno, una ventaja muy grande entonces. Se Sí, la verdad. relaciona. Bueno, muchas gracias por toda la explicación. Bueno, esta próxima parte va un poco más allá de las percepciones que tenés sobre la IA en auditoría. Y bueno, se relaciona un poco con lo que me comentaste, pero bueno, quería preguntarte cuál crees que son las principales ventajas que utilizaría en auditoría. Que bueno, ya. Mm, Sí, mira, para mí las principales ventajas, y es lo que yo pienso en inteligencia artificial, que dicen que va a sacar muchos trabajos, va a sacar muchos trabajos como lo hizo Excel, pero ahora todo el mundo usamos Excel y muchos trabajos se hicieron gracias a Excel. Esto es algo que hay que adaptarse muy rápido, pero permite que el trabajo se haga de mayor calidad, a mayor velocidad, con mayor precisión. Así que ese es más o menos lo que yo opino, porque te permite potenciarte como trabajador. Como pasó con Excel, con los contadores que pueden llevar tal vez dos carpetas nomás, ahora gracias a Excel pueden llevar mucho más. Yo claro, creo que esto es lo mismo, es una herramienta. ahí va. Muy bien. Bueno, y ahora por otro lado te pregunto, ¿cuáles crees que son las principales desventajas de utilizarla? Sucede mucho con el uso de inteligencia artificial que cuando ya es desmedido, no estás usando tu propia capacidad para comprender cosas. Porque tal vez te mandan algo, decís, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Por ejemplo, el caso mío, que me mandan instrucciones en inglés, lo pongo directamente en español, ¿qué tengo que hacer acá? Desglósamelo. Te lo desarrolla muy fácil, pero después perdés ese ejercicio mental, en que tenés que usar tu capacidad. Es como que otra persona te hiciera siempre todo, después en un momento, cuando te toca hacerlo vos, no sabes cómo. Claro, Es como que, y además también sucede mucho con las inteligencias artificiales que están sesgadas por la información que se alimentaron o por quién las entrenó. Sucede mucho en que, por ejemplo, sucedió este fin de semana de que la gente preguntaba a quién votar en la inteligencia de X.com, en Grok, y te tiraba el nombre de una persona. Y eso es porque estaba totalmente sesgado. claro. Después, con una auditoría interna que se le hizo a Grok, descubrieron que una persona manualmente tocó Manipuló el un poco. sesgo, claro, manipuló para que diera esa respuesta. Por lo tanto, todo esto tiene un análisis crítico que tenés que hacer. Por eso te da un resultado, pero tenés que entender qué es lo que te va a tener que dar. Porque tenés que darle una
visitantes. Exactamente, ahí va. Bueno, entonces me imagino que recibiste alguna formación específica en el uso de IA para la auditoría por parte de la empresa, ¿no? Sí, casi que son 2 entrenamientos que tenemos por mes. En algunos meses apenas arrancamos a usarlas, fueron mucho más. Pero sí, sí, y hay una inversión muy grande en la capacitación de esto, así que se viene con todo. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ahora esta otra parte se basa un poco en opiniones que tengas sobre la integración de IA en auditoría. Y la primera pregunta es, ¿en qué pruebas de auditoría crees que puede utilizarse la IA? También que ya me comentaste un poco, pero Sí, para mí se pueden dar muchos más usos distintos a los que le damos nosotros actualmente en mi trabajo, por esto de compartir información. Siento que si se puede hacer de alguna forma de censurarla, cosas de que del otro lado, donde se alimenta la inteligencia artificial, no sepa de qué empresa está hablando, de qué empleo trabaja o los números reales que son, pues darle mucho uso a lo que es detección de fraudes. Pues ahora que permiten que le cargues archivo y voy a decir, encontrame anomalías en esto, y te dice, mira, empieza a haber transacciones a las 3 de la mañana a fin de mes. Y voy a decir, qué raro, no tendría que haber, mi kiosco está abierto hasta las 12. ¿Por qué tengo transacciones a 3 de la mañana a fin de mes? Y ahí, bueno, no hace falta que te leas un Excel de 15.000 filas, sino que te lo dice esto. También está muy bueno en la auditoría para determinar tendencias que tenés en un mercado, por ejemplo, en bancos. Tal vez uno no tiene el tiempo para estar investigando constantemente qué sucede en las noticias, eso, y la inteligencia artificial te dice, hay una tendencia a que, no sé, por X motivos, la gente deje de pagar sus hipotecas. Así cuando estás auditando tenés que poner que un potencial riesgo que le ves a la empresa que tiene muchas hipotecas a favor para cobrar, pero si ves que la tendencia de toda la población de Argentina no lo está por hacer, no está por pagar, vos cuando cerrás tu balance, tu auditoría, vos decís, hay un posible riesgo en esto, que te lo ya, permite. mira, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, y ahora otra pregunta es, ¿en qué prueba de auditoría crees que no se podría utilizar la IA? En lo que es diseño de procesos, tal vez, porque lo hace de una forma demasiado estandarizada. Y yo hasta ahora lo que he entendido en las empresas que estuve en 2 bancos muy grandes de Estados Unidos, tuve la posibilidad de auditar unas empresas acá en Argentina también, que cada una es particular. Porque si no, es un posible riesgo de que si todo el mundo aplica la auditoría de la misma forma, del otro lado quien quiera hacer algo malicioso va a encontrar qué es lo que vas a ver y qué cosa no, y tenés un riesgo muy grande ahí. Así que es como que me parece que eso, al menos por ahora, que la inteligencia artificial es bastante enlatada, si bien aprendió muchísimo, le falta el análisis que tenemos nosotros los humanos. Ya, ahí va. Bueno, muchas gracias. Ahora quería preguntarte, ¿qué desafíos crees que existen al integrar la tecnología en los procesos de auditoría? No sé si hay algo de resistencia al cambio por parte de los profesionales o escasez de formación especializada, falta de recursos financieros por ahí o problema de compatibilidad con sistemas existentes. Eh, ¿Notas algo de eso? Y en mi caso puntualmente no, porque es una multinacional muy grande, lo que es cuestiones de recursos están, o sea, tanto en recursos de computacionales, es más, que tenemos una inteligencia artificial con ChatGPT y la empresa, o sea, hay una tecnología y una innovación muy grande ahí. Capacitaciones tenemos mucha. La resistencia al cambio sigue estando, porque todo es algo nuevo, algo que también, si vos encarás a la situación como que puede quitar el trabajo al contador y no como una herramienta, da cierto miedo y uno está un poco reacio a darle un uso a eso, como que, mira, quiero la verdad que no funcione, quiero creer que esto no va a existir y no, es tapar el sol con un dedo, básicamente. Pero esta auditoría en el resto de empresas, en estudios contables, que son más chicos, o consultoras de auditoría, que son más chicas,
seguramente se van a encontrar con la falta de capacitación, la falta de computacional, porque son inversiones bastante caras. Que lo valen, pero cuesta mucho hacerle entender a un estudio de gente mayor la potencia que tiene esto. Ya, ahí va. Bueno, y también quería preguntarte, ¿cuáles son las principales razones que te motivan o te motivarían a utilizar IA en auditoría? Bueno, me hablaste un poco de mejorar la eficiencia en los procesos por ahí más o menos repetitivos, la precisión de resultados, no sé si también me comentaste que facilita algo de detección de fraudes, si es que te ayuda a reducir tiempo a tareas repetitivas o qué es lo que notas. Sí, ayuda muchísimo a lo que es con la tarea repetitiva, muchísimo porque permite que no sea tan repetitivo, justamente se haga rápido eh, y agilices. También para comprender, porque por ahí hay situaciones, tal vez por una nueva ley o lo que sea, que hay que cambiar la forma de auditar algo y lleva mucho tiempo y lleva mucha capacitación por eso. Y por ahí vos a la inteligencia artificial decís, che, mira, pasó esto con los valores de acciones en el mes de octubre. ¿Hubo algún cambio legislativo de octubre a diciembre? Sí, te dice por ahí. ¿Cuál? Este. ¿Cómo lo aplico? Y te explica toda la situación. Te ahorra mucho tiempo. Por otro lado, también te permite analizar datos. Puedes decir, por ejemplo, tenés un Excel con todas las estadísticas de por ejemplo, de fraude que hubo y vos querés decir, querés saber cuánto fraude lo hizo hombre y cuánto lo hizo mujer o en qué edad, vos lo tienes a la inteligencia artificial y te lo arma en cuestión de segundos. No tenés que tener conocimiento de cómo usar gráficos o funciones de Excel más avanzadas que te permiten obtener esos cálculos. Eh, También, bueno, lo que he dicho antes, todo lo que es traducción, porque comprende que lo que está diciendo, no es que te va traduciendo palabra por palabra como si resulta con Google, por ejemplo. Claro, muy bien. Bueno, y una pregunta un poco antagónica, ¿qué barreras crees que existen para la adopción de IA en auditoría? Ya también me comentaste un poco, pero bueno, Y como barreras que se pueden encontrar son la resistencia y cambio, porque usar bien una inteligencia artificial no es solamente decirle, mira, resolveme esto y le explica la situación, sino que tenés que saber cómo desarrollar un prompt, que son las instrucciones, cómo se te tienen que pedir para que tenga un resultado que buscas, porque no es lo mismo la respuesta que necesito yo, como puede llegar a necesitar mi gerente, como puede necesitar tal vez un estudiante de auditoría o un interno, porque va cambiando con la especificación de lo que precisas. Por lo tanto, tenés que entender un poco más. Eh, Tenés que también saber cuál usar, porque hay muchas inteligencias artificiales que son muy buenas, pero para distintas cosas. Así que es como que todo lo que es capacitación esto y que es nuevo lleva una actualización constante. Y si sos un poquito reacio, no va, te ahoga, sí, sí. está bien. Bueno, y para finalizar te quería preguntar si tenés algún comentario adicional sobre el uso de inteligencia artificial en la auditoría externa. Aunque puedes decir, No, la verdad que no, porque con las preguntas que me hiciste abarca todos los aspectos, básicamente. cumplimos un poco de Eh, todo. sí, la verdad que sí, muy, muy completo, porque no se me ocurre nada para decir no vimos esto o vimos aquello, sino que bastante abarcativo, desde los pros a las contras, Y por no, qué la lo verdad usamos. fuiste completísimo, así que me imagino. Así es. Bueno, así concluye esta entrevista. Muchísimas gracias, Perfecto. Mateo, por tu tiempo y bueno, espero que te vaya muy bien. Un gusto a vos, la verdad fue un gusto haber tenido esta entrevista. Mm. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego.